Muy buenos días, este es el podcast Autobiografías Lectoras, un proyecto hermano del sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIGPE, que se realiza gracias a la organización de la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, con el apoyo del Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura de Colombia, del Programa de Concertación Local de la Secretaría de Cultura de Pereira, con el patrocinio de la empresa de energía de Pereira EEP, y por supuesto con el apoyo de todos ustedes, nuestra comunidad de lectores y lectoras irreverentes a través de sus donaciones. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy el anfitrión de este podcast y los estaré acompañando hoy en este sexto episodio, para el cual tenemos una invitada que tenía muchas ganas de tener aquí, que es la autora peruana Micaela Quirif. Micaela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Estoy aquí con mucho gusto. Gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti, Micaela. Quiero contarle un poquito de ti a la gente. Micaela estuvo vinculada primero en su producción a la poesía, pero su trabajo actual oscila entre la poesía y el libro álbum y ha incursionado también en el libro informativo. Ha obtenido diversos reconocimientos por su trabajo. Con Más te vale, Mastodonte ganó el concurso de álbum ilustrado a la orilla del viento que convoca el Fondo de Cultura Económica. Tres de sus libros, que son Buenas noches, Martina Desayuno y Dentro de una cebra, forman parte del catálogo White Ravens. Dentro de una cebra obtuvo, además, una mención de honor en el Talking Pictures Award que concede la New York Rijksfair. Ha recibido el premio de la Fundación Cuatro Gatos y el premio Cátedra de Leitura UNESCO Río por ¿Dónde está Tomás?, libro que fue seleccionado entre los 30 mejores publicados en Brasil en el año 2019. También en el 2019, en el mes de octubre, obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños por su libro El Mar. En el 2021, su libro Cristina Juega fue incluido en la lista de libros altamente recomendados de Fundalectura. Y en el 2022, el mismo libro resultó ganador de los mejores del Banco del Libro. Ha sido traducida al coreano, alemán, italiano, japonés, inglés, euskera, portugués y francés. Estudió filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en libros y literatura infantil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, Micaela, esto es un perfil que nos cuenta un poquito de ti, de lo que has escrito, de todos los premios que has ganado, pero estoy seguro de que las personas que nos escuchan van a querer conocer un poquito más de ti, de quién eres. ¿Quisieras arrancar por ahí? Pero es que esa es una pregunta demasiado difícil. Decir quién es uno, pues uno se pasa la vida entera tratando de descubrirlo, imagínate. Oye, no sé, no tengo idea. Este, en mi relación con los libros para niños, digamos, llegué a ellos de una manera casual hace pues aproximadamente unos 12 años, por ahí, 13 años ya, y descubrí un poco tardíamente una vocación ahí. Desde entonces, el primer libro que escribí se llamó Don Antonio y el Albatros y desde entonces he seguido trabajando en eso. Como leíste, tengo formación en filosofía, entonces siempre he tratado como de combinar un poco las preguntas que uno tiene con esto de hacer libros. Pero sí, de ahí a saber quién soy, pues no tengo ni mucha idea, la verdad. No, no, total. Total, no entiendo que la pregunta es muy amplia, Micaela. Para una primera pregunta fue como demasiado. A mí me gustan las preguntas difíciles, tengo fama de hacer preguntas difíciles. Así. Pero bueno, Micaela, como volviendo a la exploración que hacemos aquí en este podcast que se llama Autobiografías Lectoras, partimos del principio, como te contaba ahorita, de que contar la historia de nuestras lecturas es también contar la historia de nuestras vidas. Y una de las preguntas filosóficas que nos hemos venido haciendo con los invitados, invitadas, muy en la tradición de que fue primero si el huevo o la gallina, es que fue primero, los libros
o los lectores? Porque a menudo nos hacemos lectores mucho antes de tener acceso a los libros por las cosas que nos cuentan, por las canciones que nos cantan, y a veces son los libros los que nos inician en la lectura. Pero quisiera preguntarte, en tu caso, ¿cómo recuerdas ese inicio de tu relación con la lectura? Pues yo tengo un recuerdo de vínculo muy fuerte con los libros, con el objeto libro, ¿no? O sea, mucho más que un recuerdo de canciones o de narraciones orales, tengo un recuerdo muy fuerte con el libro, ¿no? Desde muy pequeñita me gustaron siempre los libros, tuve suerte de que me los pusieran al alcance. Y cuando todavía no sabía leer, que era muy chiquitita, que fue así como mi primer performance literaria, me Ajá. aprendí de memoria un libro. Oh, Pero además me aprendí como dónde tenía que dar vuelta la página. ajá. Entonces era como que fingía leer porque sabía dónde acababa cada texto, ¿no? En cada página. Sí, Y sí. lo recuerdo, mira que era muy chiquita, pero tengo un recuerdo muy fuerte de ese momento y de la fascinación por esta especie, por este descubrimiento de que ciertos caracteres gráficos, ¿no? Se corresponden con ciertas palabras. Y recuerdo que cuando empecé a leer fue muy impactante para mí, como era como nada, como ser capaz de descifrar un código, que eso es leer, ¿no? O sea, pero como acceder de pronto a un código que antes me estaba vedado y de pronto esos gráficos, esas cosas de ahí que antes no decían nada, decían cosas, ¿no? Tenían un sentido. Y recuerdo que leía todo, o sea, todos los carteles de la calle, las cajas de la leche, no sé, la caja en que compraban una licuadora y venía con instrucciones o sea, leía Ajá. todo, todo, absolutamente todo. Porque Ah, el solo acto de leer me parecía absolutamente fascinante, incluso antes que discriminar qué leía, el acto de leer me parecía casi milagroso, ¿no? Entonces sí hubo una relación muy temprana con la palabra escrita y con el libro, la verdad. no, yo te entiendo completamente, Micaela. Yo también soy uno de esos lectores compulsivos que leen hasta el tarro del champú mientras están bañando. Y recuerdo mucho también cuando era pequeño que uno de mis momentos favoritos del año era el principio del año escolar, porque llegaba el libro de la asignatura de castellano, de español, ¿no? Ajá. Del lenguaje, y en ese libro venían mitos, leyendas, fábulas. Entonces, lo primero que yo hacía, nada más empezar, nada más recibir ese libro, era leerlo todo. Ya luego la clase del resto del año era repetición, pero era devorador de libros. Así que entiendo completamente lo que me cuentas. ¿Recuerdas cuál era ese libro que te aprendiste, cuál era ese libro que te aprendiste de memoria, Micaela? Mira, no lo tengo seguro porque tengo un recuerdo muy fuerte, pero no estoy seguro de que fuera ese un libro de Dick Bruna, de Ujú. Miffy, que nunca he podido volver a encontrar, que no, o sea, he encontrado libros de Miffy, pero no los reconozco, no, no es ese, Sí. era como uno de un viaje, la gatita que se va de viaje y no sé qué. Y yo creo, estoy casi segura que fue ese el que me aprendí. Podría no serlo, ¿ah? Podría estar mezclando como dos recuerdos, no lo tengo 100% seguro, pero en todo caso, sí el libro, como el primer libro que recuerdo, es uno de Miffy, de Dick Bruna. Estos pequeñitos, además, que uno podía, claro, cuando eras pequeñito podías tomar en tus manos sin problemas, ¿no? Porque eran tamaño niño. Ese es el primer libro del cual tengo un recuerdo como imagen. Y recuerdo además que tenía una hoja rasgada, que la debo haber rasgado yo misma de tanto leerlo. Así es, hay una categoría de libros en Bogotá, en la librería que tiene Yolanda Reyes, que se llama Los Más Mordidos, ¿no? Y también podrían ser Sí, yo los, sé. los más rasgados. Sí, los más dañados. Micaela, mira que lo que conversamos me hace acordar, me trae el recuerdo de la conversación que tuve hace unos días con Verónica Murguía, donde ella decía que básicamente había sido educada por una biblioteca, por un estante de libros que había en su casa. Y,
y que los libros que tenía allí a la mano eran libros que no eran en absoluto para niños, ¿no? Ella decía, ahí estaba el Orlando Furioso, había una historia de las cruzadas, y yo fui agarrando esos libros y los fui leyendo y me fui enamorando de ellos sin importar mi edad. Por lo que me cuentas, tengo la impresión de que tú también creciste en una casa con libros, donde tenías acceso a muchísimos materiales. ¿Recuerdas un poco sobre eso? ¿Cómo fue desarrollándose ya después de esos primeros contactos esa relación con la lectura? Sí, tuve mucha suerte en efecto en eso, ¿no? Había muchos libros en mi casa, había libros como, digamos, para niños y había libros de adultos y nadie me los distinguió nunca, ¿no? O sea, nadie me Ujú. dijo, tú tienes que leer estos y no estos. Y también me pasaba que tomaba cualquier libro de un anaquel, a veces no entendía nada, Ajá. pero de pronto miraba las páginas o me leía una página, dos, lo volvía a dejar, pero fue un acercamiento muy libre a los libros, ¿no? Muy poco, o sea, muy poco utilitario también, ¿no? O sea, Ujú. no es esta idea de que hay ahora tanto de este libro sirve para que el niñito aprenda esto o para que la niñita aprenda aquello, nada, ¿no? O sea, era un acto de puro placer, de pura y además muy voluntario, ¿no? Nadie Ujú. me obligó a leer, nadie, simplemente había libros y yo los leía. Tuve mucha suerte también de que en la época en que yo era niña llegaron al Perú muchos libros rusos y Ujú. chinos, que yo creo que eran parte de algún aparato de propaganda de los gobiernos respectivos, pero que eran maravillosos. Tenían unas ilustraciones hermosísimas, recuerdo, y eran muy esquizofrénicos también, porque así como te llegaban en los libros chinos, por ejemplo, historias de los emperadores y de las cortes celestiales y de los dioses y el rey mono, te llegaban otros que eran así pura propaganda de los niños de las brigadas rojas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Luego, igual con los soviéticos, ¿no? Te llegaban cosas, historias de los zares y Basilisa la Hermosa y todo eso, que formaba parte un poco de la tradición rusa. Y luego te llegaban como el pequeño tambor o, ¿no? Las peleas contra los burgueses de no sé qué y los héroes militares de la Unión Soviética. Entonces era como una cosa muy, muy esquizofrénica, eh, pero muy hermosos libros, muy, muy, muy lindos. Y yo creo que esos libros marcaron mucho mi relación con la literatura, como también como un lugar donde todo podía convivir, ¿no? O sea, un lugar donde podías encontrar el espectro más amplio de la experiencia humana posible, ¿no? Y donde estaba lo de niños mezclado con lo de adultos, lo de, digamos, la tradición oral combinado con otras cosas, o sea, donde realmente el mundo se abría a una amplitud y a una variedad inagotables, ¿no? Jaela, mira que una de las curiosidades que me han surgido hablando con las personas acá en el podcast y hoy también contigo tiene que ver justamente con esto, porque parece ser que cuando accedemos a una literatura que no viene filtrada ni por categorías de edad, ni por categorías de infantil y adulto, sino que accedemos a un universo abierto que podemos explorar por nosotros mismos, también tenemos una posibilidad de exploración, de expansión mucho más amplia. Pero en ese contexto nace una pregunta de en dónde están ubicados cada uno de ustedes. En tu caso estamos hablando de que creciste en Lima, ¿cierto? En Perú. Sí. Así como Verónica creció en Ciudad de México leyendo El Orlando Furioso, creció Felipe Munita en Chile leyendo otros materiales, creciste tú allí en Lima creciendo estos libros que venían de Rusia y de China, pero nace una pregunta también por qué se movía o qué recuerdas que se movía o si esto existía en términos de literatura peruana, de literatura nacional. ¿Había algo en ese momento a lo cual tú fueras conducida como literatura infantil peruana o literatura para niños peruana, o esto es algo que se forma después? No, casi no existía. O sea, recuerdo muy pocos libros y eso es una de las cosas que hacía como imposible que cuando yo era niña uno pensara, por ejemplo, que uno podía producir libros, ¿no? Ajá. Quizás en lo único que se me ocurría que uno podía producir libros era en poesía, porque sí, como que escuchabas que había poesía peruana y poetas peruanos y libros de poesía que, más grande, ¿no? Pero no había una literatura infantil local desarrollada. Recuerdo los
libros no sé si tú los conoces, de la coedición latinoamericana, Sí, que sí. fue ¿no? una colección de libros en los que se reunían mitos y leyendas de América, Sí, ¿no? claro, los tuve, todavía los tengo. Ya, esos los recuerdo, ¿no? Entonces había uno que eran como mitos de animales, otro que eran mitos de amor, otros de origen, como, ¿no? Aquí tengo uno delante mío, cómo surgieron los seres y las cosas. Tal cual Este, recuerdo la portada de ese libro exacta. Eso era como de lo poco que tenía un contenido local. Recuerdo muchísimo una historieta que se llamaba Cuando en el Perú no se hablaba castellano, Ujú. que era la historia de una niña que va al Museo de Antropología en una visita escolar, así como una noche en el museo. Se queda dormida, sus compañeros se van y ella se despierta en la noche en el museo. Y las piezas del museo le cuentan la historia del antiguo Perú, ¿no? Lo hizo una mujer que se llama Margarita Jaramillo, que no sé si era uruguaya, colombiana, no me acuerdo ahorita, no era peruana, y fue una edición hecha por UNESCO. Yo he tratado de ubicar a Margarita Jaramillo, a ver si alguien me escucha por ahí y la conoce, muchas veces porque siempre pienso que sería hermosísimo reeditar Ese ese libro. libro y nunca he podido encontrarla. Sé que hizo también otro semejante en Ecuador, cuando en Ecuador no se hablaba castellano. Ese no Ujú. lo he leído. Y recuerdo alguna versión en historieta de Tupac Amaru y Sí. ¿cómo se llama? De algo más de Juan Acevedo, historietas de Juan Acevedo, un historietista peruano, pero no había realmente un desarrollo de la literatura infantil peruana, ¿no? Era Paco Yunque, una versión de Paco Yunque, recuerdo, pero era poco, era escaso el material local al que uno tenía acceso y en general muy marcado por una cosa muy localista, en general mitos, leyendas, Ujú. ese tipo de, ¿no? No una producción de literatura infantil tampoco que fuera más universal, sino aquella que había era muy, muy local. ¿No? Y no sé, como muchas de las lecturas que leí de niña que tenían, no sé, que eran sus cosas que ocurrían en Europa, en Inglaterra, estos libros de Enid Blyton, y siempre te daba la impresión de que los escritores era alguien que vivía en otro país muy lejos o que se había muerto, ¿no? No, no era alguien que viviera cerca de ti, ni... Y eso también era curioso, porque la realidad representada en los libros, ¿no? La realidad simbólica a la que tú accedes a través de los Ujú. libros, era una realidad muy ajena a la realidad cotidiana que yo vivía. Y Sí. eso produce como un desfase que es extraño, porque no encuentras, porque incluso que te digo, mitos, leyendas, y esto se correspondían con una época que no era la mía tampoco, ¿no? Entonces, de ninguna manera encuentras como el mundo simbólico no hace ninguna referencia a tu mundo cotidiano. Y yo Ujú. creo que eso sí es una carencia quizás con la que uno puede crecer. Bueno, Micaela, a partir de eso quisiera invitarte a hacer un salto en el tiempo. Eh, Ujú. a menudo hay libros, hemos hablado hasta aquí como de lo que enciende en nosotros ese fuego, ese deseo de leer, de compartir con los libros, pero hay también momentos en los que en las conversaciones los hemos identificado donde hay ciertos libros, novelas, poemarios que también encienden tu deseo de escribir. En mi caso, por ejemplo, esto significó el encuentro con libros como Cien años de soledad y yo quería ser García Márquez, como Rayuela y quería ser Cortázar, en fin, quisiera preguntarte si para ti hubo algún encuentro de esa naturaleza en tu camino que te dijera, "Ay, este es el libro que me hizo querer ser escritora". Sabes que no, es extraño, o sea, como que mi experiencia como lectora está de alguna manera separada del deseo de escribir. Ujú. Estos días que estoy ahorita en Buenos Aires, he vuelto a la experiencia de lectora, no estoy escribiendo nada y estoy feliz. Porque cuando uno escribe, lee de alguna manera, una vez que ya, digo, a ver, para volver, no tengo la,
el recuerdo de haber leído un libro y haber dicho quiero escribir algo así, no. O sea, como el disfrute de la lectura no necesariamente me llevaba al deseo de escribir, de Ujú. reproducir eso que estaba leyendo. Empecé escribiendo, pues como la mayoría de gente, yo creo que escribes poemas cuando eres adolescente porque no entiendes Ajá. nada de qué te pasa con la vida, ¿no? Sí. Entonces fue un poco así, pero nunca pensando en publicar, ni mucho menos, ¿no? Era como un ejercicio muy íntimo, muy privado, una cosa placentera que uno hacía y no por imitar como a ningún escritor o no por pensar voy a publicar un libro, no, no, para nada. Eso vino mucho después, en algún momento que le mostré a alguien los poemas que tenía ya muy grande, ¿no? O sea, yo he Ajá. publicado por primera vez a los 27 años y me dijo, pero públicalos. Y yo, pero ¿para qué los voy a publicar? O sea, que no, pero públicalos. Entonces dije, bueno, para dejar de corregirlos voy a publicarlos, porque era la corrección interna. Pero también fue como, bueno, los publico como un gesto, así como quien dice, va, me voy a aprender una receta de bizcocho y esta tarde voy a hacer un bizcocho, ¿no? O sea, bueno, ya, pues lo publico. Pero no pensando en ninguna carrera literaria, en ninguna vocación o profesión literaria, ni mucho menos, ¿no? A la literatura para niños llegué por una casualidad, realmente por un azar. Ujú. Yo había publicado un par de libros, un par de poemarios, o uno nada más, y mi pareja de aquel entonces publicó varios libros para niños Ujú. a lo largo de un año, como hizo un ejercicio así como de muchos libros para niños, y él enfermó y murió. Sí. Y él me había como dicho, ay, quiero hacer un libro y me había dado más o menos la idea del libro que quería hacer. Y cuando él murió dije, pues qué pena que se quede sin hacer, ¿no? O sea, como que Ujú. algo que él quería hacer se queda trunco. Y decidí que lo iba a escribir y que lo iba a publicar con el nombre de ambos. Ujú. Y fue un ejercicio como de hacer el duelo un poco más bien, ¿no? O Sí. sea, como vamos a hacer este libro juntos, ¿no? Como de alguna manera todavía estás aquí en este libro. Entonces fue un ejercicio como de prolongar la relación, si tú quieres, escribiendo el libro y de hacer algo juntos por última vez. Y lo hice también, así como quien hace un bizcocho o como quien aprende a hacer algo, ¿no? Voy a hacerlo, pues ya está, este. Pero fue una experiencia que me gustó mucho, que disfruté muchísimo. Ujú. Entonces surgió, una vez que terminé con ese, surgió otra idea y dije, pues lo voy a hacer. Y a partir de ahí seguí por eso, por placer, porque era algo que me producía mucho placer, que me permitió como explorar cosas que me interesaban, explorar, por ejemplo, la relación entre texto e imagen. Empecé a escribir libros que los escribía un poco a manera de guiones, sin saber qué cosa era el álbum, y eso porque no tenía ningún conocimiento teórico, digamos, sobre literatura infantil. Y explorando en un medio en el cual realmente no había una producción infantil, o había Ujú. muy poquito. Entonces, de manera muy doméstica, con un amigo que era pintor y que se animaba a ilustrar y yo lo Sí, sobornaba sí. invitándole desayuno y como esas cosas, empezó así como de eso, de una manera muy doméstica, muy básica, muy poco profesional, muy así como, vamos, vamos, ya, ¿no? Y fue siguiendo por gusto, por puro gusto realmente. Y me abrió un universo porque eso, digamos, lo que agrupamos debajo del paraguas de literatura infantil es muy amplio, ¿no? O sea, y hay como muchos registros distintos, hay poesía, hay libro informativo, hay narrativa, Ujú. hay álbum. Entonces, y como la literatura infantil muchas veces no se le hace mucho caso desde la literatura que se considera como verdaderamente literaria y adulta, es un problema eso, pero a veces también genera, creo, un espacio de ejercicio creativo más libre. Y disfruté y disfruto mucho, la verdad, de eso. Bueno, Micaela, ahorita mencionabas a tu pareja, mencionabas también el primer libro que escribiste a nombre de los dos, que es el del Albatros, y por supuesto, allí estamos hablando de una figura también muy importante en la literatura peruana, que es el poeta José Watanabe. Y, y yo quisiera preguntarte, porque me decías ahorita, fue como un ejercicio de hacer el duelo, de prolongar la relación, pero quisiera preguntarte porque a menudo también
en estas relaciones hay complicidades literarias muy fuertes, entonces yo me imagino que mucho más o más allá de la relación que tú sostuviste con José, de su matrimonio, también tuvieron una complicidad literaria y quisiera preguntarte sobre eso, sobre José, sobre los libros, sobre esa parte de tu vida. Pues yo aprendí mucho con él, la verdad, de la escritura misma, porque, bueno, esto ya es como una cosa muy personal, pero José muchas veces se sentaba a escribir y me decía, y quería que me sentara al lado. Y quería como que iba escribiendo y como, ayúdame, me decía, ayúdame, y yo, ¿cómo te ayudo? ¿No? Pero, pero entonces fue como participar muy cerca como de su proceso, muy cerca, o sea, incluso de manera absolutamente literal, del proceso de escritura, ¿no? Sí, sí. Entonces, ver cómo surgía un poema, ver cómo se estructuraba, cómo se corregía, ver como sus primeros borradores, ver cómo iba el proceso, participar muchas veces también del proceso, porque era como que escribía algo y me lo daba, a ver qué me parecía, o que corregía, o que no sé qué. Entonces sí fue como un vínculo que sí tuvo una parte que estuvo muy, muy ligada al ejercicio de la escritura. Nunca lo pensé como un ejercicio eso, como que yo después voy a escribir, en ese momento no Sí, escribí, sí. había publicado algo, pero no tenía mayor, eh, no pensaba en escribir. Y luego José escribía muchos guiones también, hizo Ujú. muchos guiones. Entonces lo vi también como participé, lo ayudé a escribir guiones y eso fue un poco lo que después me llevó a hacer álbum, a hacer libro álbum, ¿no? O sea, de Claro. hecho cuando él hacía los libros para niños los armaba un poco como guión, o sea, los estructuraba como en escena siempre. Eh, y entonces eso fue lo que yo empecé a hacer, empecé a cortar el texto, a pensar en la carga, cada vez más en la carga narrativa de las ilustraciones, de las Ujú. imágenes, y me gustó mucho porque siempre me gustó hacer ejercicios de síntesis con el texto, ¿no? Hasta dónde lo puedes reducir y seguir diciendo algo que valga la pena. Entonces, ese ejercicio de síntesis apoyado en la ilustración me pareció como muy interesante de explorar. Y así fue como empecé a hacer álbum. Y luego, bueno, retorné a la poesía y otros registros, pero el ingreso al álbum fue un poco por ahí, por la cuestión de los guiones y del ejercicio como desde lo audiovisual. Mira que me haces acordar, estuve revisando hace unos días unos apuntes que tenía de un taller de poesía que hicimos con María José Ferrada, creo que en el Ah, año 2019, y entre mis apuntes estaba que ella decía que la poesía lo que hace es llevarnos a los grandes silencios, ¿no? Y me parece muy hermoso dentro de esto que tú llamas un ejercicio de síntesis, de depuración, del cual yo siento que la poesía peruana es, o sea, tiene enormes exponentes. Yo pienso no solo en José, sino pienso en Blanca Varela, pienso en el mismo César Vallejo, como en este despojamiento del lenguaje, del cual también leyendo tus poemas se nota mucho, ¿no? sí, es como, cuánto es lo mínimo que puedes decir para seguir diciendo algo, ¿no? O sea, y cuánto, eso, como un ejercicio, como tú dices, de depuración, de cuánto de todo esto es accesorio, ¿no? Como de Ujú. hacer ese ejercicio de despojarte cada vez más de lo que puede ser accesorio, que no es un ejercicio sencillo, pero es un ejercicio que a mí me gusta, ¿no? Y de qué manera, y ya si lo piensas vinculado a la literatura para niños, de qué manera sintetizo y de qué manera hago que el texto, que el poema sea accesible, sea amable para el lector y no lo banalizo, ¿no? No lo Ujú. trivializo, no lo, no lo, no lo dejo sin carne tampoco, sin densidad, ¿no? Entonces, esa como tensión en la que uno intenta, nunca digo simplificar porque suena horrible, como suena como a trivializar, Ujú. pero a sencillar, que creo que no existe como verbo, pero a sencillar un poco las cosas
y al mismo tiempo que no pierdan densidad, que no pierdan consistencia, que no pierdan complejidad. Y eso se trabaja mucho haciendo textos que pueden tener diferentes capas de lectura, ¿no? Diferentes niveles de lectura, que pueden tener un nivel de lectura muy accesible, en el que muchas veces puede haber un componente narrativo que tú leas como una anécdota, si tú quieres, Ujú. pero que al mismo tiempo se abra como una especie de hojaldre, ¿no? Y Sí, sí. se pueda expandir un poco y pueda tener otros niveles que complejicen ese primer nivel, pero que ese primer nivel sea lo suficientemente amable como para no Ujú. espantar a un lector que quizás no tiene demasiada experiencia, ¿no? Sí, mira que me trae a la memoria esto que me cuentas, un curso de poesía que hice cuando estaba en la universidad. Yo estudié literatura y tuve la Ah, fortuna de tener como profesora de poesía latinoamericana la poeta colombiana Piedad Bonet. Y dentro de ese curso leímos la poesía de Blanca Varela y ella nos contaba que en algún momento fue a Lima y visitó a Blanca en su casa y, ajá. y nos decía, y yo entré en esa casa y fue como un deslumbramiento porque yo esperaba ver paredes llenas de cuadros, de pinturas, accesorios, cosas, y entro y me encuentro con esta casa completamente blanca, despojada, como un ambiente super zen en cierta medida, donde cada detalle que estaba puesto allí tenía un peso específico, tenía un peso propio, ¿no? Nada estaba puesto allí por azar. Y nos decía ella, viendo esa casa, entendí su poesía. Es que de alguna manera uno es el mismo en todos los aspectos de su vida, ¿no? O sea, no, sí, o sea, se manifiesta como de maneras distintas, pero la manera en que eres escribiendo, eres haciendo cualquier otra cosa, ¿no? De la misma forma. Yo creo que hay como una cierta estructura de nuestra personalidad que se repite de alguna forma en todos los ámbitos de nuestra vida. Así es, Micaela. Quisiera preguntarte ahorita, como volviendo, porque al principio me relataste un ejercicio de memoria, que te sabías un libro entero de memoria, que ibas pasando las páginas ya sabiendo que estaba allí. Y quisiera preguntarte justamente eh, por, por eso, hay poemas, hay versos que tú te sepas de memoria que te acompañen siempre. Pues no muchos, la verdad. O sea, tengo, ¿sabes qué? Lo terrible es que seguramente los tengo, pero me vienen como muy utilitariamente en el momento en que los necesito. Y en el momento que alguien hace una pregunta de este tipo, se me borra todo. O sea, desaparece absolutamente todo de mi cabeza. Pero si empiezo a escribir, empiezo a contarles algo a alguien, y más que poemas, siempre se me vienen canciones. Mi familia está desesperada porque siempre salgo con alguna canción, además de lo más improbable, de esas que escuché en la radio de cualquier cosa, Sí, sí. pero mis asociaciones en general son con canciones siempre. Y tengo como una memoria muy fragmentaria, entonces recuerdo de pronto como algún verso suelto, recuerdo como Ujú. algún fragmento de canción, nunca me acuerdo de quién es, quién lo cantaba, dónde lo Sí, leí, sí. quién lo... Oh, no, 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 pero o recuerdo de pronto como o recuerdo ciertas ideas de poemas que a veces no recuerdo en su literalidad, pero que la idea me viene, pero es eso, como que están en mi cabeza, en mi memoria, y se activan en el momento en que hay una necesidad de recurrir a ellos, pero el resto del tiempo es imposible acceder. Es como, están vedados, es una cosa horrible. O sea, ahorita me estoy tratando de acordar, pero claro, va a ser completamente banal cualquier cosa que me acuerde. No, sí, es imposible como que vienen cuando tienen algún sentido para lo que estoy armando, para lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, cuando hay un detonante, ¿no? Cuando hay un detonante, sí, que de alguna manera los convoca, ¿no? Que a veces ni se entiende. Yo, por ejemplo, a menudo repito un verso que sé que es de Luis Cernuda, que sé que además es el único verso que me quedó de todo el libro de la antología de Luis Cernuda que alguna vez me leí, y es un verso, sí parece que no lo hubiera leído, pero el verso
es lindo y viene en momentos que yo la verdad no entiendo por qué, y es furia, color de amor, amor, color de olvido. Y eso es todo. Pero llega, así como tú dices, azarosamente. Bueno, hay un final de un poema que no es especialmente maravilloso, Ajá, que dice un poeta italiano, que por supuesto no recuerdo el nombre, que dice algo así como amor, amor, como siempre, quisiera o quiero cubrirte de flores y de insultos, que me parece ajá. absolutamente maravilloso, pero ahorita no recuerdo de quién es, y el resto del poema no es especialmente espléndido, Sí, pero sí. ese, ¿no? Amor, amor, como siempre, quisiera cubrirte de flores y de insultos, me parece maravilloso. No, son joyas que brillan por ahí en medio de lo Vincenzo Cardarelli, Vincenzo Cardarelli en por amor, Google. como siempre, quisiera cubrirte de insultos. Es muy bonito, es Ahí, muy lindo. ahí está Google Además, para llorar. como que da cuenta de una especie de impotencia del sentimiento, ¿no? De Sí. imposibilidad del sentimiento, así absolutamente contradictorio y desesperante. Micaela, ¿y te acuerdas de tus propios poemas o no te acuerdas de tus propios poemas? A veces sí, que en general cuando los estoy escribiendo, los tengo muy presentes en la cabeza porque uno más que escribir un poema lo repite en su cabeza. Yo más que escribir los repito y en general los Ajá. escribo cuando ya tengo algo armado en la cabeza y los repito porque uno busca de alguna forma también como una cierta sonoridad, ¿no? Ujú. Entonces, mientras los estoy escribiendo o cuando los acabo de escribir, en general sí los tengo muy presentes en la cabeza y luego se me borran, luego se me van. Sí, y luego cuando llega el libro no quiero ni abrirlo ni mirarlo porque es espantoso, tengo que esperar como varios días para abrirlo porque lo abro y digo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué no corregí acá? Porque no, esto está mal, esto debía hacerlo de otra forma, no, entonces es horrible porque es como la confrontación con el impreso que ya no se puede corregir, ¿no? Salvo que esperes a otra edición. Sí, sí, sí. Entonces sí como que necesito unos días para asentarlo y como reconciliarme otra vez con que ya no lo puedo corregir y dejar de culparme por todas las decisiones que tomé mientras lo hacía. No, te entiendo, te entiendo. Pero bueno, y dentro de la tradición de preguntas difíciles que a lo mejor no tienen respuesta el día de hoy, eh, A ¿hay, ver. hay algo que estés ahorita rumiando, así que osadamente nos quieras compartir? Estoy con varios proyectos en curso, un par de ellos, uno de ellos un libro informativo sobre el sabor, sobre el sentido del gusto. Oh, qué genial. Un libro que está listo ya en realidad, iba a salir este año, pero ves que hubo muchos problemas con el papel, Ujú. entonces se ha postergado para el próximo año, espero que el primer trimestre del próximo año esté saliendo ya. Y por ahí algunos proyectos más, alguna cosa como para niños pequeños, alguna reedición de un par de libros que edité hace mucho tiempo, uno que se llama En forma de palabras y otro que se llama Desayuno, que van a venir como con algunos ajustes y cambios porque yo nunca dejaré de corregir. Ajá. Y por ahí siempre hay varios proyectos. Tú sabes que a veces uno escribe un libro y a veces tardan años en que aparezca el libro por Sí, diferentes sí. razones. O porque uno se demoró mucho escribiendo, o porque luego el proceso de ilustración fue largo, y otro pesado, o porque luego pasaron cosas durante la edición. Entonces es muy extraño también el desfase con el que uno vive sus propios libros, ¿no? Ujú. ese, ese lapso de tiempo a veces prolongado entre que lo escribes y está listo. Y siempre trato de tener varios proyectos, no uno solo. Antes me concentraba en uno solo, pero cuando fallaba algo era absolutamente frustrante. Entonces ahora intento tener dos o tres proyectos al mismo tiempo, de manera que si uno falla, siempre me Sí. queda otro. Porque si no, o sea, como el vínculo que uno tiene con lo que escribe, con lo que hace, con sus libros, no sé, es emocionalmente un vínculo intenso, ¿no? Fuerte. Ujú. Y cuando algo se desmorona, pues la frustración puede ser bastante demoledora. Entonces intento ahora por eso tener como alternativas de concentrarme en una cosa o en otra si es que una por alguna razón se para.
Claro, Micaela. Bueno, creo que esta conversación se fue sobre todo por el derrotero de la poesía, eh, pero quisiera, antes de que termináramos, ahorita que ya nos acercamos al final del episodio, volver un poco, recoger el hilo con el que empezamos. Hay una biblioteca muy especial que todos nosotros tenemos, que es medio desordenada, medio azarosa, medio caótica, que es nuestra mesita de noche. ¿Qué estás leyendo ahora, Micaela? De todo, y es un caos, ¿no? Además se desparrama al piso, ¿no? Y entonces terminan los cerros en el piso, es una cosa horrible. Estoy leyendo, leí hace poco, hace muy poquitito, hace unos días, acabé, Somos seres abismales, Luces abismales de Carolina Sanín, que no la había leído. La Ujú. conocí acá en Argentina, me gustó muchísimo su libro y he buscado otro de ella que estoy ahorita empezando. Me he comprado otro de Alexandra Cohen, que lo tengo acá adelante, que todavía está con el plastiquito porque lo he comprado ayer Ajá. para arrancarlo. Estoy leyendo también un libro sobre los balleneros. Sí. Eh, bueno, por ahí sigue la lista así interminable de cosas encima. He comprado, aprovechado de comprar varios libros de estos de niños de Graciela Montes, ahora que estoy en Argentina, que es Ujú, una escritora que me gusta muchísimo, pero que es difícil de encontrar, por lo menos en ujú. Perú, es Sí. difícil de encontrar. Estoy leyendo también muchos mitos y leyendas peruanas y latinoamericanas porque quiero hacer más versiones. Hice Ujú, una hace un año o dos y quiero hacer más, pero nada, estoy como a la búsqueda de encontrar qué historia me engancha para poder trabajar sobre ella. Entonces he estado leyendo mucho las recopilaciones de Arguedas y de Héctor Montalvo, etcétera. ujú. Eh, pero no es fácil encontrar mitos, leyendas que tengan una estructura versionable, no siempre es sencillo. Así Y es. así una lista de cosas como interminable y medio extraña. Sí, creo Sí. que todos tenemos esa experiencia, Micaela. Eh, Leyendo un libro sobre la noche también, que apenas lo empecé de ujú. Al Álvarez, sobre la vida nocturna, la noche, el sueño, los animales nocturnos, que me parece que es muy interesante, pero apenas lo he arrancado. Bueno, no, aprecio mucho tu curiosidad insaciable, ¿no? Es como lees de todo. Sí, de todo lo que caiga. Bueno, Micaela, y ya para despedirnos, quisiera como invitarte de pronto a hablarle a nuestra audiencia, a despedirte, pero también a entregar un mensaje final, como que te queda de toda esta conversación que quisieras dejar allí flotando en el aire, como para que todos puedan partir de allí, hacer una reflexión, no sé, lo que tú quieras, Micaela. Hace unos días estuve en una conversación con María Fernanda Paz Castillo, la editora de Cataplum, y con Constanza Mequis, que nos invitaron de la Universidad Adolfo Ibáñez. Una de las cosas que conversamos que a mí me gustó fue, en ese momento, claro, era una idea que tenía, pero como que la formulé de una manera que no había salido antes, la idea de que el libro está siempre en proceso de producción, ¿no? El libro está siempre haciéndose, no está nunca concluido, o sea, puede estar publicado, pero no Ujú, está concluido, porque el libro se hace cada vez en cada lectura, ¿no? ujú, Entonces, todos los lectores participan del proceso porque si no creo que corremos el riesgo de sacralizar el libro como objeto y a ujú. veces creemos que tener el libro ahí hace algo, ¿no? Como si el libro emanara algo, así por sí mismo, que nos fuera a hacer mejores, ¿no? O que el solo hecho de tenerlos ahí, aunque no los toquemos, produce algo. Y sí, hay libros que yo necesito tener, aunque no los vaya a tocar un rato, ¿no? Ajá. Como ya esa es una cosa fetichista, pero el libro lo hacemos nosotros, ¿no? El libro no tiene ningún poder que nosotros no le concedamos, no puede hacer nada si nosotros no hacemos algo con él. Entonces yo creo que eso para los lectores es eso, ¿no? O sea, que no detengan la cadena de producción del libro, que sigan leyendo porque en cada lectura es que el libro vuelve a estar vivo, es que los autores, los ilustradores, los editores, los libreros, todos los que trabajamos en el libro, volvemos a hacernos presentes y los lectores son los que mantienen a un libro
vivos, circulando, produciendo, son los que hacen que un libro pueda seguir diciendo algo, ¿no? Entonces, yo creo que más que invitarlos como a leer, es como invitarlos a seguir creando libros desde sus lecturas, ¿no? Muchas gracias, Micaela. Te agradezco muchísimo haber hecho parte de esta conversación. Voy a hacer una cita mal hecha. Estoy completamente seguro de que el texto no dice así. Pero creo recordar, es un libro que aprecio mucho, que es El placer del texto de Roland Barthes. Y allí él dice, o creo que dice, o lo voy a poner a decir, que el texto es su propio placer. Y creo que hoy Sí. hablaste mucho de eso. Y últimamente el placer es una palabra que ha empezado, así como antes se la entronizó y se la endiosó, ahora es como un poco como, no nos funcionó, no fue por donde queríamos y de la misma manera se la sataniza y se la condena, pero creo que el placer es una fuerza muy poderosa y muy importante y te doy muchas gracias por habernos recordado hoy ese poder que tenemos como lectores, ¿no? Que somos siempre coautores en últimas de lo que estamos leyendo. Em, Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. No, ha sido literalmente un placer conversar contigo, Micaela. Les doy también muchas gracias a todas las personas que nos van escuchando y les recuerdo que este podcast, Autobiografías Lectoras, es un proyecto hermano del Sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, LIGPE, que se realiza gracias a la organización de la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, FUC, con el apoyo del Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura de Colombia, del Programa de Concertación Local de la Secretaría de Cultura de Pereira, con el patrocinio de la empresa de energía de Pereira, EEP, y por supuesto con el apoyo de todos ustedes, nuestra comunidad de lectores, lectoras irreverentes que nos apoyan a través de sus donaciones. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.